Hola, buenos días. En este tutorial veremos cómo realizar el llenado de datos de nuestro archivo de Excel para el recibo de nómina desde nuestro portal de facturación. Vamos a comenzar abriendo el documento, el cual vamos a poder descargar directamente desde nuestro portal web. En un momento más adelante validaremos cómo realizar la descarga. Ok, como podrán visualizar esta plantilla, en ella podemos encontrar la estructura que deberá de contener directamente nuestro archivo de Excel. Del lado izquierdo podrán visualizar lo que son los segmentos. En este caso, el DE, el CN, el IT, el TI, el CNI, el CNH. Van a poder encontrar cada uno de los segmentos de la información que debe de contener el complemento nómina. Muy bien, en el segmento vamos a comenzar primeramente por el segmento DC, que es la información del comprobante a ser timbrado. Este comprobante, ¿qué datos debe de contener o qué campos contiene? Directamente cuenta con una serie, un folio, la fecha, la forma de pago, el subtotal, el descuento, el total, el método de pago, el tipo de comprobante, el tipo de cambio, la moneda, el motivo de descuento, las condiciones de pago, el lugar de expedición, el número de cuenta de pago, el folio fiscal original, la serie del folio fiscal original, la fecha del folio fiscal original y el monto del folio fiscal original. Okay. En la siguiente columna vamos a encontrar el tipo de dato. ¿Esto qué quiere decir? Que es la información que se espera que tenga directamente ese campo. En este caso, para la serie le espera como un string o como una cadena, pero si lo vemos directamente en cuestión al subtotal o al descuento, ahí nos aparece como decimal. Y así cada uno de los campos se espera ya sea un decimal o sea una cadena. El siguiente es el de la longitud. Aquí es importante porque es el número de caracteres que va a contener directamente ese campo. En este caso, para la serie nos dice que la longitud es de 25. Es el máximo el cual debe de contener directamente el archivo. Ahora, en caso de que nosotros mandemos un documento con una longitud a 26 caracteres, al momento de cargarlo directamente en nuestro portal web, esto nos podría provocar que regresemos un error. La siguiente columna es la del formato. Aquí es el formato que debe de contener, en este caso, si requerimos de cierta estructura, un ejemplo, la fecha. La fecha debe de venir por año a año, mes a mes, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. En cuestión al subtotal, al total, al descuento, nos dice que debe de venir como en decimales. Asimismo, para el tipo de cambio y para la fecha fiscal original debe de contener la misma estructura de la fecha inicial del documento. La siguiente columna sería la de requerido. Aquí nos indica como tal si los campos son obligatorios o son opcionales. Cabe mencionar que nosotros no somos quien define si los campos son opcionales o son requeridos. Nosotros nos basamos en el anexo 20 y el SAT es el que indica directamente en la estructura del complemento nómina si los campos van a ser requeridos o van a ser opcionales. Muy bien, vamos a ir encontrando cada uno de los campos yendo con la barra espaciadora hacia la parte de abajo. En este caso vamos a encontrar el segmento EM, que son los datos del emisor, el segmento E, que es el expedido en, el RC, que son los datos del receptor, el DE, que es la dirección del receptor, el CN, que es información del concepto. Pueden existir varios conceptos en un solo archivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que directamente en un solo documento vamos a poder mandar la nómina. En este caso, si tenemos no sé, 100 empleados, pues los 100 empleados los podemos enviar en un mismo documento. Ahorita en un momento más vamos a validar cómo es que llenaremos o cómo se tendrían que llenar los datos de cada uno de los campos. Ok, vamos a tener la parte de los impuestos. Asimismo vamos a tener un campo de opcionales, un campo para enviar por correo electrónico. También vamos a tener la opción de enviar con copia o con copia oculta. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que se timbre el complemento nómina, en automático les llegue a nuestros empleados en caso de que sea requerido.
Este como tal, y como lo dice la plantilla, es un breve resumen de las características y la estructura que debe de contener cada uno de los campos. Vienen unas pequeñas instrucciones, las cuales nos dice cómo llenar la plantilla y qué es lo que se debe de tomar en cuenta. En este caso nos dice que no podemos cambiar el nombre de las columnas, no podemos cambiar el orden de las columnas, no podemos eliminar las columnas. Si se tiene o necesita el dato del comprobante, para este caso solo es necesario dejar en blanco la información correspondiente, no cambiar el formato de las columnas y de los campos del presente. ¿A qué se refiere con que si la información no es necesaria dejarla en blanco? En este caso hay campos, como lo validamos, que nos dice que no son como tal requeridos. Entonces no es necesario colocar ninguna información. Es bueno indicarles que no pongamos ningún guión, ningún punto, solamente dejar el campo en blanco como tal. Ok, pues como tal esto es un breve resumen y ustedes lo podrán descargar del portal y podrán validar cada uno de los segmentos, pero vamos a comenzar con el llenado de datos. Ok, vamos a comenzar con el segmento DC, que es la información general del comprobante. ¿Qué información nos pide ahí? Nos dice que es necesario colocar la serie y el folio. Recordar que este campo no es obligatorio, es prácticamente opcional, pero pondremos como sería el folio 1. La fecha, esta es la fecha directamente del comprobante. Ok, recordar que esta viene por año a año, mes a mes, día a día. Separada por la T de tiempo. Ok, continuando con la fecha, con la forma de pago, que es pago en una sola exhibición. El subtotal. Recordar que este viene también a 6 decimales. Este no es obligatorio que lleve los 6 decimales. Si solamente nos encontramos utilizando 2 decimales, pues va solo a 2 decimales. Y pues en caso de utilizar más, el máximo sería 6. El descuento como tal no es un campo obligatorio, es opcional, solo en caso de que sea necesario. Entonces, como lo comentábamos al principio, pues no es necesario llenar el campo ni colocar ningún carácter, solamente dejarlo en blanco. El método de pago, en este caso sería en efectivo o en su defecto si fuera transacción, cheque, el método de pago que nosotros utilicemos. El tipo de comprobante, para la nómina es como tal un egreso. En este caso, si nosotros mandamos el comprobante y le colocamos como tipo de comprobante ingreso, el comprobante se timbra y tendríamos que realizar la cancelación del documento y volver a hacer el llenado de la información. El tipo de cambio. El tipo de cambio se encuentra como tal en opcional, pero en dado caso, pues también lo podríamos tomar del diario oficial de la Federación o poner al tipo de cambio al cual nos van a hacer el pago de, en este caso, si fuera una factura. La moneda. Si hubiera algún motivo por el cual se realizó el descuento. Si tuviéramos condiciones de pago. Ok, y un campo que sí es obligatorio es el lugar de expedición, de donde se va a expedir el comprobante.
Número de cuenta de pago. Este es el número de cuenta con el cual se realizó el pago. En caso de ser con tarjeta de crédito, pues se colocarían los últimos 4 dígitos de la tarjeta, pero como tal es un campo que no es obligatorio, entonces también lo manejaríamos como opcional y se quedaría en blanco. El folio fiscal original, la serie del folio fiscal original y la fecha del folio fiscal original es cuando el método de pago se encuentra en parcialidades. En este caso, pues este va a ser pago en una sola exhibición, al igual que el monto del folio fiscal original. Ok, como tal, esa es la información que debe de contener el DC. Comenzaremos con el llenado del campo o del segmento EM. Este nos pide el RFC emisor. En este caso va a ser el RFC de su empresa. Recordar que la longitud debe de ser máximo a 13 caracteres y asimismo colocar el nombre de la empresa. Este como tal no es un atributo obligatorio. Ok, del EM pasaremos al EE, que sería como tal la dirección fiscal del emisor. Siempre nos va a pedir de inicio el RFC del emisor, que este sí es un dato obligatorio. Ok, la calle, el número exterior, el número interior, la colonia, la localidad, la referencia, el municipio, el estado. Ninguno de estos campos anteriores son realmente obligatorios, nos aparecen como opcionales. El que sería obligatorio es el país y el código postal. Con solamente dejar pues todos los campos en blancos bastaría, no es necesario hacer el llenado de toda la información y colocar el país, el código postal y el RFC del emisor. En el segmento RC vamos a colocar ya lo que es el RFC del empleado, así como el nombre del empleado. Ok, el nombre del empleado es el que vamos a colocar. Aquí no importa si comienza con apellido paterno, materno o nombre. No hay ningún problema en cuestión a la estructura que debe contener el dato. En el segmento D es la información de la dirección del receptor o como tal del empleado. También es importante y es obligatorio colocar su RFC. A lo mismo que en el segmento E, ni la calle, ni el número exterior, ni el número interior, ni la colonia, ni la localidad, ni la referencia, ni el municipio, ni el estado son obligatorios. Entonces bastaría con dejarlos en blanco y solamente colocar el país y el código postal. Ok, ahora continuamos con lo que sería el CN. Toda esta información realmente es la que nosotros llenamos al momento de generar, pero una factura. Ahorita en un momento más validaremos la información que debemos de colocar ya para el complemento nómina. Si se dan cuenta de algo, siempre nos va a pedir de inicio el RFC del receptor. Ok, la cantidad, la unidad. En el caso para la nómina como tal no se maneja una unidad de medida, pero pues bastaría con colocarla como un servicio. El número de identificación, este no es un campo obligatorio, es opcional. Este dato es en caso de que nosotros tengamos un número por el cual tengamos alguna información, pero ya es administración de nuestra empresa.
La descripción sería el pago de nómina. El valor unitario sería por el monto por el cual estamos pagando al trabajador, al igual que el importe. Continuando con el siguiente segmento es el de los impuestos trasladados. Recordar que en la nómina como tal no existe impuestos trasladados, solamente retenidos. Entonces nos pide el RFC del receptor. Ok, en este caso vamos a poner el monto total de los impuestos retenidos. Y en los traslados lo dejaríamos en blanco. El siguiente segmento sería el TI, que es la información de los impuestos trasladados, pero recordar que no hay impuestos trasladados, entonces ese segmento se quedaría completamente en blanco. Y pasaríamos al segmento RI, que es la información de los impuestos retenidos. Estos datos como tales sí son obligatorios que lleve directamente el complemento nómina. El tipo del impuesto y el importe. Ok, ahora vamos a pasar al segmento MI. Este segmento como tal es para el envío de correo electrónico. Nos va a pedir el RFC del receptor. ¿Esto es para qué? Para que cuando el empleado requiera que le enviemos sus comprobantes por correo, pues se los hagamos llegar en automático al momento de timbrar la nómina. En caso de que llega a haber empleados que no cuentan ni siquiera con un correo electrónico, no es necesario hacerles llegar la información, entonces los campos quedarían completamente en blanco. Por el momento vamos a hacer el llenado directamente del empleado de los datos los cuales estamos capturando. En el para podemos utilizar el del empleado. Y en el con copia quizás sería bueno que nos enviemos una copia directamente a nuestro mismo correo. Ok, continuemos con el segmento OP. Este es para, en caso de que nuestro archivo de nómina lleve observaciones, pues vamos a tener que colocar la misma información, lo que sería el RFC del receptor. Ok, tenemos el campo número 1, el campo número 2, el campo número 3 y tenemos hasta el campo número 20 para colocar observaciones. En caso de que no se cuente con observaciones, pues no es necesario colocar ninguna información, basta con que todos los campos vayan en blanco. Ahora sí, comencemos con la información directamente del complemento nómina. Esta como tal, y como lo hemos validado al principio de todos los campos, comenzando del DE, nos pide el RFC del receptor o como tal del trabajador. Hay que colocar el registro patronal. El número del empleado. La CURP, en este caso, pues como tal, la CURP no es un dato obligatorio.
el tipo de régimen. Algo muy importante y que será necesario es que ustedes tendrán que descargar directamente el catálogo de complemento nómina que otorga el SAT, porque en ese catálogo vamos a poder encontrar el tipo de régimen del trabajador, vamos a encontrar en cuestión a las claves de deducciones y percepciones. ¿Por qué? Porque el portal realiza una validación. En este caso, el tipo de régimen del trabajador va del 1 al 4. Pero si nosotros catalogamos un trabajador con un número 5, el portal va a realizar una validación y nos va a decir que esa clave del trabajador como tal no se encuentra en el catálogo del SAT. Entonces va a ser necesario que nosotros descarguemos directamente el catálogo para comenzar a validar las claves, tanto para las deducciones como para las percepciones y los regímenes que están dados de alta para el trabajador. El número del seguro social, ya continuando con el llenado de los campos. La fecha de pago. Hacienda nos indicó que a partir del 1 de abril nosotros tendríamos que comenzar a timbrar toda nuestra nómina, así como el retroactivo, o sea que desde el mes de enero ya tendríamos que tener comprobantes de nómina a partir del mes de enero hasta la fecha. Entonces, en lo que va a ser las fechas, tanto de pago, la fecha inicial de pago y fecha final de pago, es muy importante porque al principio contábamos con una fecha de generación. En esa fecha de generación el comprobante va a tener que llevar la fecha en la cual nosotros lo estamos generando, por decirlo así, el día 24 de marzo del 2014. O no sé, si se fuera a generar en este caso la nómina para el 30 de marzo, la generaríamos, no sé, el 29 de marzo del 2014. Entonces, es bueno indicar que esa sería como tal la fecha inicial de generación del documento. En este apartado de la fecha de pago ya tendríamos que indicar que la fecha fue del 1 de enero del 2014. Vamos a llenar la información. Ok, la fecha de pago, la fecha inicial y la fecha final del pago. Recordando que debe de iniciar por año, mes y día. La fecha final del pago. Ok, entonces continuando con el número de días pagados. Aquí es donde vamos a colocar la información de cuántos días trabajó el empleado. El departamento, en qué departamento se encuentra. Uno que se encuentra en un almacén. La clave del banco, lo que les indicaba, en este campo nos pide la clave del banco y esa clave, dependiendo el banco al cual nosotros, no sé, realicemos el depósito, es la clave que se debe encontrar. En su caso, para Banamex es la 002. El banco es... La fecha inicial en la cual comenzó a laborar. La antigüedad, en este caso se refiere a años. El puesto. El tipo de contrato. El tipo de contrato también lo vamos a encontrar en el catálogo de Hacienda. El tipo de jornada. La periodicidad de pago. Como tal no es un campo opcional, entonces tendríamos que colocarlo.
el salario base, el riesgo del puesto y el salario diario integrado. Muy bien, entonces ya que se tiene toda la información del segmento CN o como tal la información del complemento nómina, comenzaremos con la información de las percepciones. Recordar que siempre debe de ir el RFC del trabajador. El total grabado. En caso de que se encuentre exento. Ok, entonces nos encontrábamos en la información del detalle de la percepción, comenzando por el RFC del trabajador. El tipo de percepción vamos a poner que es la 001. Recordarles que nosotros consultamos al manual de percepciones y deducciones que nos indica directamente el SAT. Que en este caso es por sueldos. Salarios, rayas, y jornales. Ok, el importe grabado, el importe exento, en caso de que hubiese otra percepción que quieramos dar de alta, basta con el tabulador, en automático nos va a volver a abrir la columna del RFC del receptor. Por ejemplo, si quisiéramos poner la gratificación anual o el aguinaldo, los premios de puntualidad. Ok, continuaremos con el CND, que es la información de las deducciones, comenzando por el RFC del empleado o del trabajador, capturando el total grabado, el total exento, muy bien, una vez capturada la información vamos a pasar al segmento NDD, que es la información o el detalle de las deducciones. Comenzando con el RFC del empleado o del trabajador, el tipo de deducción, en este caso la 001 se envasa al IMSS. El importe grabado y el importe exento. Bien, ya llenado directamente todo el segmento por cada uno de sus campos, vamos a pasar al segmento CNI, que es información de las incapacidades. Estos datos realmente vienen como opcionales, porque pues no todos nuestros empleados se encuentran todo el momento en incapacidades. Entonces, esta información la tendríamos que obtener directamente del catálogo del SAT.
comenzando el llenado de datos por el RFC del empleado o trabajador. Los días de incapacidad, el tipo de incapacidad y el descuento. Ok, ya capturando todos esos datos nos iremos al segmento CNH, que es la información de las horas extras. Vamos a capturar el RFC. Los días extras. El tipo de horas. Las horas extras. Y el importe pagado. Bien, con esto concluiríamos básicamente con el llenado de la información. Lo único que quedaría sería cargarlo directamente en nuestro portal de facturación para que la nómina se envíe a timbrar. Para eso vamos a ingresar a facturación. Ok, vamos a ingresar a nuestro portal web directamente desde iniciar sesión. Vamos a colocar nuestro usuario y contraseña. Al momento de ingresar vamos a dar clic directamente en el menú nómina, procesar. Ok, vamos a seleccionar el signo de más, que es el de cargar. Te va a enviar directamente a tu escritorio o directamente dentro del equipo a buscar el archivo donde se encuentra guardado. Una vez que ya se tenga el documento, se le va a dar cargar, y ya que se encuentre cargado en automático, vamos a ver que el archivo, si no contiene ningún error, nos va a decir que fue cargado exitosamente sin ningún error. Lo vamos a seleccionar y vamos a dar clic en el botón detalle, donde vamos a poder obtener el XML y el PDF del archivo de nómina cargado. Como tal, esto sería todo al momento de cargar un documento y procesar nuestra nómina. Bueno, pues nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier duda, a favor de comunicarse al 1207-0708, extensión 601 en nuestra mesa de ayuda. Hasta luego.